Muy buenas tardes para todos los presentes. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena y el programa de odontología, le damos la bienvenida a nuestro docente catedrático, eh, ortodoncista, el doctor Camilo Edgar Chaparro Rojas. Bienvenido, doctor, a esta cátedra de odontólogos. Hoy nuestro tema será eh, todo lo que debes saber sobre la ortodoncia. Bienvenido, profe. Feliz tarde. Sandra, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y estar aquí con ustedes. Pues bueno, ojalá compartamos un rato muy agradable, pueda aportar algunas cositas para esta parte de ortodoncia que es tan bonita y bueno, y tan en moda y en boga como siempre. Entonces, bueno, tú me dirás qué hay que hacer. Si arrancamos, comenzamos, tú me dirás. Sí, Claro profe. que sí, profe. El espacio es todo suyo. Okay. Vamos. Bienvenido, Miguel Ángel, nuestro docente también. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Contento que usted esté acá, un experto invitado de nuestra clínica, con todo lo relacionado al tema de la ortodoncia, que es muy importante, y pues esperamos que podamos resolver, usted pueda resolver muchas dudas de nuestros personas que nos están viendo. Adelante, profe. Ok, voy a compartir pantalla. Me dicen si todo funciona y está en orden. Listo, profe. Me dicen si la presentación sale. ¿Ya salió? Sí, profe, ya salió. Perfecto. Bueno, la idea de este tema de ortodoncia, obviamente, es tratar de aclarar algunas dudas, tocar algunos tópicos. Todos de una u otra manera estamos cercanos al tema porque tenemos tratamiento, algunos de nuestros familiares lo tienen. Entonces voy a tratar de tocar la ortodoncia de una manera muy clara, muy clara para que todas las personas que nos escuchan lo puedan entender sin ningún problema. Viene la primera pregunta con la que hoy quiero arrancar el tema, básicamente es, ¿qué es la ortodoncia? Me tomé el atrevimiento de generar unas entrevistas que voy a ver si puedo. Hice 2 entrevistas a 2 personas para preguntarles básicamente lo mismo. Voy a ver si logro desarrollar la entrevista. Me dicen si hay algún inconveniente, por favor. No, profe, todo bien. Decidimos hacer 3 preguntas. ¿Qué es la ortodoncia? Si saben algo de cómo se mueven los dientes con la ortodoncia y qué saben de la ortodoncia de lujo y si ellos la harían. Escuchemos a ver qué dicen nuestros invitados. Bueno, Mayra Cervantes es pacientica mía, entonces Mayra, muchas gracias por acceder a hacer esta encuesta. Son 3 preguntitas muy sencillitas, contesta lo que se te ocurra, aquí a lo que tú sepas. ¿Tú sabes qué es la ortodoncia? Como tal, no, pero me imagino que es un proceso en el cual se trata de arreglar lo máximo posible la dentadura. Ok. Tú has tenido ortodoncia, tú hicieras ortodoncia contigo. ¿Tú sabes la ortodoncia cómo corrige los dientes? Sí. ¿Cómo los corrige? Lo hace de una manera, lleva mucho tiempo, Ajá. pero pues lo corrige, los alinea, lo cierra. Muy bien, Mayra. ¿Tú sabes qué es la ortodoncia de lujo? La ortodoncia de lujo es aquella la cual se pone solamente por estética y no por salud. En caso de que tú no hubieras necesitado ortodoncia, ¿te hubieras colocado ortodoncia de lujo? Yo creo que no, ¿Por qué? porque no era necesario. Mayra, muchas gracias. Te agradezco mucho esta pequeña. Bueno, estamos allí con Betsabe Villa que va a ayudarme con esta encuesta que estamos haciendo. ¿Sabes qué es la ortodoncia, Betsabe? No, Ok. ¿Has oído hablar de los brackets de lujo? sí escucharon. ¿Sí? ¿Qué sabes de los brackets de lujo? Pues los brackets como para corregir lo que son las dentaduras, ¿no? Ajá. Es lo que he escuchado. ¿Sí? ¿Tú te los Para colocarías? A lo personal no, pero si ya es recomendación del médico, pues sí lo haría. Sí. Pero
el resto no me gustaría. Ok. Eso era todo, Elizabeth. Muchas gracias, te agradezco Bueno. mucho. Bueno, este primer acercamiento a la definición de la ortodoncia me pone a pensar realmente que la gente cree saber a veces qué es la ortodoncia, pero desconoce realmente su verdadero propósito y significado. El hecho a veces de que está muy en moda genera a veces esa convicción que a veces nos genera ciertos inconvenientes y peligros que voy a comentar más adelante. Pero bueno, defino, ¿qué es la ortodoncia? La ortodoncia básicamente es esta área de la odontología que ustedes ven esos dientes totalmente torcidos, nos va a corregir y colocar esos dientes en posición. O sea, es una área que se caracteriza porque puede mover los dientes y los va a dejar en posición, ¿sí? De manera que nos queden totalmente alineados, totalmente derechitos. Entonces, es la parte de la odontología que nos produce o nos corrige todas estas malposiciones posibles en los dientes. Aparatos. Bueno, aparatos hay muchos realmente, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hablar y si vamos a conversar un poquito de qué tipos de aparatos podemos encontrar en ortodoncia, digamos que yo los podría dividir en aquellos aparatos que van pegados en los dientes y en aquellos aparatos que lo que ustedes ven a mano derecha son de quitar y poner, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir que son momentos diferentes, aparatos diferentes en circunstancias diferentes. Siempre decimos, obviamente, de que la aparatología fija, ¿sí? A veces genera más facilidad de corrección porque el paciente no se los puede quitar. Es un criterio de realidad a veces. La aparatología removible es muy útil, pero se depende totalmente de la corrección, de la utilización del paciente, si él es juicioso con sus aparatos. Entonces, aparatos fijos creo que ya todos los conocemos. Vamos a llamar a la izquierda, son los brackets, como si el que va pegado en los dientes, y digamos que tenemos como unas 3 grandes ramas de aparatología correctiva, aparatología de brackets. Son aquellos brackets metálicos, ¿sí? Que ustedes ven los primeros a mano izquierda, ¿sí? También tenemos una gama de brackets transparentes, ¿sí? Y lo último que ven abajo, una técnica que se llama técnica lingual, ¿sí? Que la técnica lingual obviamente no ha evolucionado mucho, siendo muy llamativa estéticamente, porque genera grandes dificultades para el operador en su control, para el ortodoncista cuando está trabajando. El espacio de atención se reduce y genera dificultad mecánica, clínica, de poder hacer ciertos dobleces o hacer ciertos pasos que uno tiene que hacer en los controles. Y una característica de la ortodoncia lingual que la preguntan mucho es que lacera mucho la lengua. Entonces, obviamente, cuando salen 2 o 3 ampollas en la lengua, créanme que se vuelve un martirio. Entonces, por eso la técnica lingual, siendo muy llamativa estéticamente, no ha evolucionado ni ha desplazado la técnica normal, ¿sí? Porque genera, como les digo, estos 2 grandes inconvenientes. Si hablamos de la aparatología removible, pues la aparatología removible, creo que la gran mayoría la conoce, la podemos ver en nuestras fotos a mano derecha. Sí, básicamente son acrílico y alambre. Básicamente esta aparatología removible comenzó con los aparatos que uno colocaba cuando terminaba la ortodoncia como retenedores, ¿sí? Que eran 2 ganchitos que sostenían la placa y un arco al frente y un cuerpo de acrílico, y le empezaban a meter alambritos para ir moviendo los dientes. Entonces nos generaba esa facilidad de movimiento, esa facilidad de confección y esa comodidad aparente de quitar y poner, que a veces la comodidad aparente de quitar y poner, si el paciente se las quita mucho, pues nos genera que realmente no nos produce el movimiento ni el objetivo esperado. Entonces, obviamente, sí hay ventajas de la aparatología fija y de la aparatología removible, obviamente genera sus ventajas. Eso último que ven abajo es como una especie de plaquita miorrelajante, o se conoce también como ortodoncia transparente, en la cual se genera, digamos,
ciertos movimientos. Si yo quisiera comparar, digamos, la posibilidad de las dos gamas que ustedes ven ahí, yo diría que la aparatología removible, ¿sí?, las dos primeras que ustedes ven arriba, tiene cierto límite de movimiento. Yo no puedo mover el diente en su totalidad ni en todas sus direcciones, entonces tiene cierto límite de acción la aparatología removible. La aparatología, digamos, tipo miorelajante o ortodoncia transparente, puede generar un poco más de movimientos que la aparatología removible, pero también realmente tiene su limitante y no me da la posibilidad de manejar movimientos complejos en tratamientos complejos. Entonces tiene su limitante. La aparatología que realmente puede cubrirme todas las expectativas y todas las complejidades como tal de un tratamiento es la aparatología fija, la que conocemos básicamente como brackets, ¿sí? Obviamente es un tipo de aparato, ¿sí?, como ustedes ven, va pegado en los dientes, ¿sí?, y nos genera una gran gama de posibilidades de movimiento. Yo puedo mover un diente hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia donde yo quiera, y eso solo lo puedo lograr con una aparatología fija. Bueno, no sé si aquí hay espacio para preguntas, pueden interrumpirme cuando quieran, me avisan cualquier cosa, Sandra, en fin, me comentan, si alguien quiere preguntar, me pueden decir. Claro que sí, profe. Preguntas son al final, profe. Ok, perfecto. ¿Quién puede tener ortodoncia? Bueno, realmente la ortodoncia uno la podría ubicar o comenzar, ¿sí?, cuando el paciente tiene dientes y cuando diría yo que el paciente tiene uso de razón para cuidar un aparato. Por eso un niño de 2 años, 1 año que tiene dientes no podría por falta de juicio o de conciencia para utilizar una aparatología que hasta podría ser peligrosa para él. Entonces realmente uno puede colocar ortodoncia tanto en los niños, ¿sí?, en los infantes mayores, en los adolescentes, en ya las personas de edad, ¿sí? Casi que yo diría que no existe una edad cronológica como tal. Existe, digamos, una imposibilidad de pronto anatómica, o diciéndolo de otra manera, no una edad cronológica, sino una edad periodontal que me genere que haya poco hueso que sostiene el diente. Si hay poco hueso que sostiene el diente, los movimientos ortodónticos pueden ser peligrosos. Y ahí viene la característica que se ve últimamente, cuando más adelante vamos a hablar de eso, les voy a mostrar algunos casos, de qué ocurre cuando personas que no tienen cierto conocimiento o no están entrenadas o no son especialistas como tal en esta rama, empiezan a generar grandes inconvenientes y grandes problemas precisamente por no tener en cuenta esto. La ortodoncia la puedo utilizar desde los niños, ya sea plaquitas removibles, plaquitas miofuncionales, ortopedia, ya los adolescentes, aparatología fija, brackets, los adultos mayores con un buen estado periodontal también la pueden utilizar. Obviamente los requerimientos son diferentes. En los adultos mayores a veces se requiere para hacer movimientos, preparar un paciente para un trabajo restaurativo, entonces uno interviene como ortodoncista para manejar esa parte de preparación para un proceso restaurativo. En las edades más tempranas se buscan más factores estéticos y de oclusión y de función. Pero respondiendo a esa pregunta que yo mismo hice, ¿quién puede tener ortodoncia? La ortodoncia la puede tener básicamente a todas las edades a partir de que haya un uso de razón y un uso de conciencia y un uso de cuidado. ¿Qué debes saber antes de comenzar una ortodoncia? He notado últimamente, hace unos años para acá, que los pacientes por lo general parece que consultaban a diferentes ortodoncistas y van a diferentes sitios antes de comenzar un tratamiento. Digamos que, ¿qué recomendaría yo que
uno como paciente supiera cuando va a una consulta de primera vez. ¿Qué es lo que tengo? Básicamente, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Sí? Tengo problemas en el hueso, tengo problemas en los dientes, mi problema es la posición de los dientes, o mi problema es el tamaño del maxilar, ¿sí? Es ideal, es ideal, yo recomendaría que en esta pregunta de qué es lo que se tiene, se identificara muy bien tanto paciente como ortodoncista, paciente como odontólogo, se identificara, que ambos supieran exactamente qué es lo que piensa el otro, que el otro sabe que tiene y el paciente que tiene. Me explico, el ortodoncista debe saber, obviamente lo sabe, cuál es la anomalía o el diagnóstico del paciente, pero el paciente también debe saber qué cree él que tiene, y si lo que cree él que tiene también lo tiene en cuenta el ortodoncista. A veces muchos fracasos en los tratamientos de ortodoncia están relacionados con las expectativas. El paciente tiene una expectativa diferente y el ortodoncista tiene un tratamiento diferente. Entonces me genera ciertas expectativas diferentes. Entonces por eso esa pregunta de qué se tiene, cuál es el diagnóstico es muy importante. Y es muy importante la conversación con el especialista de tener muy claro qué vio el ortodoncista y qué es lo que quiere el paciente al ir a un tratamiento de ortodoncia. ¿Qué va a lograr el ortodoncista? ¿Cuáles son los objetivos que se podrán tener y cuáles no se podrán tener? En ortodoncia no siempre a veces uno puede lograr cumplir un 100%, ¿sí?, de soluciones de todas las anomalías, y a veces uno tiene que establecer prioridades de objetivos y algunos objetivos se van a sacrificar por otros. Entonces, básicamente es importante también esa parte, ¿sí?, de que se aclare muy bien qué es lo que puedo lograr y qué es lo que no puedo lograr en ortodoncia. Es súper importante. Tiempo aproximado. ¿Cuánto dura un tratamiento de ortodoncia? Es súper importante saberlo, tanto como para paciente como para ortodoncista. Obviamente teniendo en cuenta que los tratamientos de ortodoncia no puede dar unos tiempos determinados de decir son 16 meses exactos. Una ortodoncia puede durar, si hablamos de ortodoncia correctiva, 1 año, 2 años, a veces puede alargarse incluso más por ciertos problemas o tanto de operatividad del tratamiento o también por ciertos problemas del paciente en cuanto a su cuidado de aparatología, en cuanto a su asistencia, a los controles. Puede generar que un tratamiento se me alargue bastante, pero debe haber un tiempo aproximado de tratamiento. Ese tiempo aproximado de tratamiento debe estar muy bien proyectado y pronosticado en tratamiento y en tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La ortodoncia en los niños y la ortodoncia en los adolescentes a veces es un poco más compleja y tiene más variables que una ortodoncia ya en pacientes con dientes todos erupcionados y dentición permanente, con patologías ya establecidas, con problemas ya establecidos. Entonces, uno debe lograr proyectar, sobre todo en la parte de ortodoncia preventiva, decirle a un paciente, mire, su hijo tiene 8 años, 9 años, yo solo podré hacer esto hasta este momento, luego tengo que hacer una fase de pronto con un tratamiento correctivo cuando él tenga 12 o 13 años, y ahorita comienzo porque esto me va a generar ciertas características, ciertas facilidades, ¿sí?, cuando se haga la correctiva futura, pero el odontólogo y el ortodoncista deben tener la posibilidad, más que la posibilidad, deben decirle a un paciente cómo se proyecta su caso en el tiempo y cómo se pronostica, si podemos obtener una gran mayoría de los objetivos planeados o solucionado a la gran mayoría de patologías o no. Eso es lo que se entiende como proyección y pronóstico del tratamiento como tal. Los costos, pues obviamente los costos están relacionados obviamente con el diverso tipo de tratamientos e incluso con el diverso tipo de aparatologías. Hay aparatologías como tal que los costos son mucho más mayores que los que otros, entonces genera ciertos costos diferentes. Pienso que
usted debe estar, la persona que acude a un ortodoncista debe tener la posibilidad de ver todas las variables, toda la posibilidad de tratamientos y si hay posibilidades de costos, todas las posibilidades de costos para que tenga una gran gama de posibilidades de decisión con base a sus gustos, con base a su capacidad económica, con base a lo que el paciente estime conveniente. Entonces, digamos que son como las cosas que yo diría que cuando uno va a un ortodoncista, uno debería saber y uno como ortodoncista debería informar. Una de las, si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes, en qué momentos yo puedo lograr definir el éxito de un tratamiento? ¿Sí? ¿Cuáles son los momentos más importantes para llegar con éxito a un final de tratamiento de ortodoncia? Yo diría que uno de los más importantes es el diagnóstico. O sea, por eso muestro ahí lo que hacemos en ortodoncia. Tenemos un paquete de ortodoncia, hacemos un diagnóstico. Eso es lo más importante en ortodoncia, ¿sí? La ortodoncia por lo general maneja un análisis esquelético, por eso pido unas radiografías panorámica y perfil, maneja un análisis dental, por eso tomo unas fotos, tomo unos modelos de estudio, maneja un análisis facial, por eso pido unas fotos. La ortodoncia tiene la capacidad de alterarme el perfil de los labios, los puede llevar hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Si yo extruyo puedo hasta alargar un poco mucho la cara, puedo tener cierto control que debe ser para mejorar en la parte facial, pero para que durante el proceso no llegue a tener accidentes cognitivos, si les quiero dar un nombre, me explico, de que deje un paciente con los dientes muy salidos y los labios muy salidos. ¿Eso cómo lo consigo? Habiendo hecho un excelente diagnóstico. El diagnóstico es mi mapa, es mi ruta, es lo que me dice qué debo hacer, lo que me dice qué no debo hacer, lo que me dice si debo hacer extracciones, si no debo hacer extracciones. Entonces, cosas importantes que nosotros especialistas sabemos que debemos pedir, es que nosotros debemos pedir un paquete de ortodoncia. Cosas importantes que un paciente debe saber es que si va a un consultorio de ortodoncia y no le piden ningún tipo de paquete, ni radiografías, ni nada, bueno, yo diría que lo pensaran detenidamente. Es muy importante la parte de diagnóstico en ortodoncia. Tipos de ortodoncia. La ortodoncia preventiva. La ortodoncia preventiva básicamente es la que yo utilizo en niños muy pequeños, en pacientes infantes, por decirlo así. Obviamente que ya tengan conciencia de una aparatología, de tenerla, de cuidarla, de usarla, ¿sí? Muchas veces a veces me preguntan, es que mi hijo tiene 3 años, ¿le podemos cuidar aparatos? Uno dice, bueno, la mayor característica ahí es que niños tan pequeños no hay una conciencia a veces todavía muy desarrollada de cuidado o de qué es. Entonces, obviamente, no se puede comenzar tan temprano. Pero, obviamente, ya cuando yo tengo un niño de 6, 7 años, la ortodoncia preventiva, como lo dice el nombre, lo que hace es prevenir ciertas anomalías que un paciente puede tener, que si yo no corrijo me puede complicar un caso futuro, o que si corrijo en este momento tan en su infancia, puedo yo evitar a un paciente que vaya en ortodoncia correctiva futura. Entonces, por eso se maneja así, se dice que es una ortodoncia preventiva. Se utiliza básicamente en niños muy pequeños, en pacientes infantes muy pequeñitos. La ortodoncia interceptiva. La ortodoncia interceptiva, ¿sí? Como también lo dice su nombre, me va a garantizar que si hago algún tipo de procedimientos y tratamiento,
voy a facilitar un tratamiento posterior futuro de ortodoncia, o en su defecto hasta lo puedo evitar. La ortodoncia interceptiva por lo general uno lo maneja en lo que llamamos nosotros dentición mixta, ¿sí? Cuando el paciente está mudando de dientes permanentes a dientes, de dientes de leche a dientes permanentes, de dientes temporales a dientes permanentes, y yo aprovecho ese recambio para muchas cosas, para ganar espacios, ¿sí? Para facilitar erupciones, para facilitar la alineación. Entonces, a veces cuando yo intervengo en esa parte de ortodoncia interceptiva, ¿sí? Genero muchas facilidades. En estos dos tópicos vuelvo y recalco lo que dije anteriormente. Tanto la ortodoncia preventiva como la ortodoncia interceptiva debe ser avalada por un excelente pronóstico y proyección del profesional. O sea, que realmente se esté haciendo algo, ¿sí? Que va a ayudar de alguna manera, ¿sí? A que el paciente no tenga que ir de pronto en su futuro a más ortodoncia, ¿sí? O que me va a ayudar de una manera ostensible para que un tratamiento futuro sea mucho más fácil. No se debe abordar de una manera individual sin saber qué es lo que voy a lograr, qué es lo que voy a obtener, si vale la pena hacerlo y si de pronto mejor no espero un poquito para hacer un tratamiento final de ortodoncia, ya sea correctiva en su defecto, ¿sí? O interceptiva, eso es en su defecto. Hay que pronosticar y proyectarse y saber en una ortodoncia preventiva e interceptiva qué puedo obtener, qué voy a lograr y si eso justifica comenzar un tratamiento tan temprano con los gastos obviamente mayores económicos de un padre, ¿sí? Obviamente con el mayor tiempo que genera cansancio en un paciente. Si yo tengo un paciente desde los 7 años y lo cojo y lo mantengo hasta los 9 para interceptiva y luego a los 12 para correctiva y lo tengo 9 años con ortodoncia, es mi pregunta, ¿realmente se justificó? ¿Qué realmente estaba haciendo? Eso es lo que uno debe tener claro y sobre todo explicarlo uno al paciente, ya sea en estos casos si son niños a los padres de los pacientes. Ortodoncia correctiva. Obviamente la ortodoncia correctiva es la que ya manejamos a nivel de brackets, dientes que van pegados en los dientes, cada diente va pegado su bracket, ¿sí? Me genera una característica, como decía, de movimiento completo. Tiene características diferentes en la medida en que me favorecen la correctiva de que yo ya tengo patologías definidas, ya no tengo cambios a nivel esquelético ni cambios a nivel de dentición permanente atemporal que me generan, digamos, algunas patologías temporales. Hay patologías temporales. Cuando yo hago ciertos diagnósticos sobre en dentición mixta, esos diagnósticos realmente son temporales en ese proceso. Y hay que proyectarse para saber que al diagnosticar algo en este momento me va a servir en un futuro para ese posible tratamiento de ortodoncia correctiva si lo necesita, o me sirvió para evitar ese tratamiento. Es básicamente, por eso digo, a veces en cuanto a diagnóstico, créanme, es más fácil el diagnóstico y tratamiento definirlo en un paciente de ortodoncia correctiva que en un paciente de ortodoncia interceptiva, incluso preventiva, porque son muchas más las variables en estas dos ramas anteriores. Bueno, características súper importantes, o sea, obviamente la aparatología correctiva genera cierto manejo diferente de mi higiene, ¿sí? Obviamente el tener aparatos me va a generar cierta dificultad de cepillado, el tener aparatos me va a generar más acúmulo de placa, ¿sí? Por lo tanto, tengo que reforzar esta parte de higiene en la parte de ortodoncia correctiva. Tengo que reforzarla totalmente. Entonces, ya ustedes más o menos conocen los kits de ortodoncia, los que han tenido
ortodoncia, los cepillos normales, el cepillo de ultrasonido, el waterpick, bueno, hay ya una gran gama tecnológica, básicamente. Pero es súper importante para el manejo de la higiene, es súper importante el cepillado. Se vuelve una labor, obviamente cuando el paciente es relativamente ya mayor, obviamente el padre puede soltarlo un poquito, pero cuando el paciente es todavía adolescente, niño, requiere que el padre esté muy pendiente, realmente muy pendiente. No es decir, vaya y cepíllese y no mirar. Es decir, vaya y cepíllese y venga y miro. Porque realmente, ahora vamos a ver unos casitos más adelante, ¿sí? La falta de higiene nos genera después problemas a nivel de caries y a nivel de problemas básicamente de cosas que se crearon por no tener un adecuado uso de la higiene. El tener la aparatología ortodóntica, cuando hablo de brackets, me genera obviamente que necesito unos aditamentos, los famosos kits de ortodoncia, que realmente debo utilizar. Voy a ver si la tecnología me deja y puedo compartir este videito con ustedes. Vean, la seda. A veces las personas, cuando se colocan la ortodoncia, que el ojal, no hace falta ojal, nada de ojal, vean. Eso es como tejiendo, vean. Obviamente cuando yo me enrollo, lo meto entre los dientes, muy bien, lo meto, lo saco, primero un lado, luego el otro. Lo que pasa es que obviamente requiere tiempo. Yo tengo que dedicar tiempo para esto, tengo que hacerlo. El cepillo interproximal, primero háganlo antes que cepillarse. Uno primero seda, luego el cepillo interproximal, ¿sí? Y una vez hecho el cepillo interproximal, procedo con el cepillo. Dense cuenta que al tener un alambre, yo tengo que cepillarme por arriba del alambre, por abajo del alambre. Pueden hacerlo en circunferencia, pueden hacerlo en barrido, pueden hacerlo como quieran. Lo importante es que cuando terminen, se miren al espejo y digan, ¿me quedó comida? No me quedó comida. ¿Me quedó comida? Insisto, pero básicamente esto se vuelve casi, diría yo, que un ritual, ¿sí? Obviamente un ritual no muy agradable para algunos, pero en los casos de la ortodoncia, créanme que es súper clave, súper clave. Insisto, si el paciente, si el paciente está con los papás, entonces obviamente, si el paciente es niño, el papá tiene que estar muy pendiente de cepillado. No solo mandarlo a cepillar, sino hacer control de calidad. Control de calidad. Así debe ser. Ay. Obviamente, cuando yo tengo aparatología ortodóntica correctiva, pues hay cosas que puedo comer, hay cosas que no puedo comer. Por eso, obviamente, la aparatología de ortodoncia correctiva me genera una característica de dieta. Yo no puedo comer ni cosas duras, ni cosas tostadas, ni cosas pegajosas. Todo tengo que partirlo con cuchillo y tenedor, comerlo muy despacito, nunca morder con los dientes de adelante, todo partirlo con un cuchillito, con los trocitos bien chiquiticos, en la parte posterior me lo como con las muelitas, porque obviamente el bracket, y eso casi siempre lo aclaro en la consulta, si yo quisiera pegar un bracket para que nunca se cayera y que el paciente pudiera comer lo que quisiera, créanme que se podría, realmente. Pero si realmente lo hiciéramos nosotros y colocáramos un bracket a prueba de todo, la pregunta es, ¿cómo lo quito cuando termina la ortodoncia? No lo puedo quitar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que utilizar un pegante, un adhesivo o un tipo de resina que es bueno, pero que para darme la posibilidad de retirarlo cuando termine la ortodoncia, me genera que el paciente tiene que tener un cuidado determinado para que no se caiga el bracket. Porque obviamente yo no lo pegué, ¿sí? Así pues a prueba de todo. Y realmente en este caso de la ortodoncia, el protocolo y el proceso se hace para que el bracket dure
que pueda comer normalmente sin comer cosas duras y no se caiga, y me pueda facilitar la retirada al final. Pero también, como es así, si el paciente no tiene una dieta, si el paciente no come, digamos, con mucho cuidado, obviamente el bracket se puede caer. La ortodoncia correctiva nos genera una dieta. Nos genera incomodidad, sí, obviamente la ortodoncia nos genera un poco de incomodidad. Hay pacientes que sufren mucho. El umbral del dolor es diferente. Hay pacientes que les puede doler un poco menos que a otros. Hay pacientes que tenemos y me dijo porque me ocurre a mí también, tenemos la posibilidad de que cualquier mordisquito nos cause un afta. Entonces, obviamente, la ortodoncia nos genera esa dificultad, esa característica, perdón. Y hay algunos aditamentos como la cerita que se consigue para cuidarse de esa parte, ¿sí? Y obviamente es claro de que si ocurre mucho esto, pero el paciente tiene una muy mala higiene, créame que la sintomatología de la úlcera es mucho mayor. Cuando el paciente tiene muy buena higiene y yendo a la laceración, de pronto a veces ni siquiera la afta llega a ser dolorosa, se recupera rápidamente. Pero cuando hay una herida por un bracket, pero hay una mala higiene, se infecta fácilmente, crece mucha bacteria en ese sitio de la herida y genera mucho más dolor. Entonces, obviamente, se recomienda tener mucho cuidado y, bueno, y tener los aditamentos que uno considere, como sus enjuagues y todo, para esta parte. Bueno, no sabía cómo poner este último corte, como digo yo. Y ese, el uy, ¿qué pasó? Realmente, yo llevo aquí en Santa Marta 10 años. Yo no alcancé a ver este fenómeno en Bogotá. Los famosos brackets de lujo, ¿sí? Aquí en este fenómeno vi que se juntaron dos cosas de una manera explosiva, como digo yo. En este sistema o moda, más bien diría yo, de lo que he visto como ortodoncia de lujo, y llega la constitución, ay, doctor, págame ortodoncia de lujo. No, pero tú no necesitas. No, pero es que yo quiero ortodoncia de lujo, yo quiero, y la cadeneta me fascina, de la verdad. Sí, les fascina la cadeneta, que es lo más peligroso, ahora les muestro. ¿Sí? No lo conocía. Se juntan dos características, pienso yo. Una, la necesidad, digamos, de moda que tiene toda la gente joven, para tratar de generar la moda en su boca y que tenga color y alambres y les gusta. No sé, algunos me decían que es que se ven más jóvenes, pero no sé. Más jóvenes los jóvenes, ok. Entonces, me causó curiosidad. Entonces, por un lado hay ese deseo de moda que tiene sobre todo la juventud, ¿sí? En ponerse cosas en la boca. Y eso se junta con, obviamente, el otro ingrediente que forma la nitroglicerina. Aquella persona que por captar dinero se pone a hacer cosas que no sabe. Sin tocar, digamos, me explico, o sea, estoy hablando de que personas que no son ortodoncistas, ni siquiera odontólogos, ¿sí? Generan esa tensión. Empieza a generar una mezcla, digamos, bastante peligrosa. La ortodoncia tiene una característica de que todos los problemas que puede tener, ¿sí? A veces se descubren con el transcurso de los años, no hay mismo, y nunca se enteraron qué fue lo que lo ocasionó. O sea, lo digo de otra manera, a una persona se le pueden caer los dientes, perder los dientes muy temprano, y nunca se enteró de que fue por ponerse una bracket de lujo. Nunca lo supo, nadie se lo dijo, además, tampoco. Entonces, esa mezcla de un deseo de moda y esa mezcla de que personas no preparadas intervengan en el área de ortodoncia generan lo que yo llamo esto de uy, ¿qué pasó? Quería ponerle un poco jocoso para no llorar. Entonces, digamos que reíamos por no llorar. La primera, ajá. Vean. Obviamente, para que los dientes lleguen a esa posición tienen que ocurrir muchas cosas. Yo por eso le decía que a veces el secreto más, la característica muy importante en ortodoncia y en el ortodoncista
es su habilidad de colocar el bracket en su sitio, ¿sí? El bracket va en un sitio determinado y no es fácil a veces. Y no crean, a veces uno mismo se equivoca y en la siguiente cita uno tiene que, tengo que quitarlo y como que corregirlo otra vez porque esto no me está funcionando bien. Para entender esto, es bueno que las personas sepan y que todos sepamos de que realmente lo que produce un movimiento dental no es el ortodoncista en la consulta haciendo algún tipo de proceso que genera el movimiento, ¿no? El ortodoncista se ajusta a la cantidad de fuerza y la dirección, pero realmente lo que produce el movimiento es el bracket, el arco y las ligas. O sea, cuando yo pongo en un paciente brackets, arco y ligas, puse a andar un motorcito que mueve el diente que no para en ningún momento. Lo que hace uno como ortodoncista es controlar ese aparatico, cómo me está moviendo todos los dientes, y cuando yo veo que me está moviendo algo mal, aquí hay algo que tengo que ajustar, quitar, cambiar, corregir, ajusto, quito menos fuerza, pongo menos fuerza, pero realmente lo que hace uno como ortodoncista es controlar cómo la aparatología va corrigiendo el diente. Por eso es tan peligroso perderse 4, 5, 6, 7 meses. Uno puede pensar, no, pero yo como hace 7 meses no voy, pues no me está pasando nada. No, wow. Pueden estar pasando muchas cosas y no sabemos, porque el bracket funciona solo. Ese problema que tiene ese paciente está generado por dos cosas, aunque no podría analizarlo concretamente, ¿sí? Por una mala posición de los brackets, ¿sí? O una fuerza exagerada de los brackets. Una fuerza exagerada hacia una dirección determinada. Obviamente, uno como ortodoncista se prepara para saber hasta qué punto debo yo forzar o hasta qué punto debo ejercer en onzas una fuerza. Tengo calibradores incluso para saber qué tanta fuerza puedo determinar. Y debo saber cuando yo coloco un arco, qué tipo de arco es, qué movimiento me va a hacer, hacia dónde va a ir ese movimiento, ¿sí? Pero obviamente todo eso requiere una preparación. Por eso esto puede ocurrir mucho cuando se coloca aparatologías sin ningún tipo de entrenamiento previo. Y es muy común. Es muy común. El resultado de lo que hablábamos ahorita, obviamente una mala higiene, obviamente me genera cierta dificultad de placa, ¿sí? Perdón, cierto acúmulo de placa, que después me va a generar caries, porque eso es lo que ustedes ven ahí, es caries. No es que el bracket haya generado la caries, ¿no? Que el bracket produzca caries. Lo que pasa es que el bracket facilita la acumulación de comida, que si yo no me la quito, obviamente me va a dar caries. Es inevitable. Blanqueamientos con brackets. Lo he visto. Obviamente, ustedes que no es conveniente. Obviamente, si yo tengo bracket no puedo blanquearme los dientes. Ni se recomienda hacer ningún tipo de procesos. Obviamente, fases higiénicas sí, limpiezas, obviamente que sí. Pero ningún tipo de blanqueamientos químicos. Porque obviamente, al hacerlo, van a generar una mancha posterior donde estaba el bracket. Porque se blanquea solo lo que no tenía bracket y lo que queda debajo del bracket se va a ver más oscuro después, con otros inconvenientes. Pero básicamente, blanqueamientos no se deben hacer con aparatología correctiva, sobre todo con brackets. Exodoncias. Una de las características de la ortodoncia es que uno, como les decía al comienzo, lo más importante es el diagnóstico. Y cuando yo hago un diagnóstico, yo tengo que remitirme a saber si en este caso voy a hacer extracciones o no voy a hacer extracciones. Uno de los pocos errores, por no decir el único, que cualquier persona puede cometer es hacer extracciones cuando no hay que hacer. O sea, es un error que uno después ya no puede solucionar. Cuando yo hago extracciones sin haber tenido que hacer extracciones, va a ocurrir lo que ustedes ven en la diapositiva. Me va a generar espacios entre los dientes que no voy a poder cerrar. Y si trato de cerrarlos, va a ocasionar lo que llama un perfil retrusivo, o sea, los dientes mirando hacia adentro, cuando tratan de cerrar los espacios generados por unas extracciones que no han debido hacerse. Entonces, por eso las extracciones
que es un capítulo aparte y requiere bastante preparación, ¿sí? Y casuística, ver muchos casos, porque a veces lo que hacen en un posgrado es ver muchos casos, muchos casos, ¿sí? Para que esa cantidad de casos casi que le generen como lo que llamo yo un instinto académico. Ya cuando yo veo muchos casos, casi que yo puedo percibir aquí, ¿no? Y a veces uno puede decir casos muy críticos y de no, pero hay algo que yo no voy a hacer eso, entonces todavía voy a esperar. La decisión de exodoncias es un tema muy delicado y realmente genera un capítulo aparte de mucha preparación del saber cuándo debo o cuándo no debo hacer exodoncias. Requiere mucha preparación que se maneja básicamente, obviamente, en los posgrados de ortodoncia. El hueso. Obviamente, yo siempre tengo que estar pendiente de cómo comienzo una ortodoncia. Por eso es grave cuando, y ocurre de que comienzan casos y uno pregunta, bueno, ¿y por qué viniste acá al consultorio? No, es que no veo resultados, bueno, y al comienzo te pidieron radiografía. No, a mí no me pidieron nada al comienzo. Bueno, es muy importante, insisto, la parte diagnóstica. Yo debo saber cómo está mi hueso y muchas veces tengo que recurrir al periodoncista para que me ayude, ¿sí? Cuando tengo un paciente crítico y quiero hacer la ortodoncia, que a veces se puede, pero cuando hay paciente crítico periodontalmente y quiero hacer ortodoncia, tiene que hacerse obviamente con todo el conocimiento de los riesgos del paciente y con toda la colaboración del periodoncista y del paciente, porque se requiere un trabajo muy exhaustivo, un tipo de fuerzas muy livianas, un manejo de arcos muy livianos, ¿sí? Y requiere un tratamiento mucho más no comprometido, porque todos son comprometidos, pero mucho más detallado en la parte periodontal y sobre todo muy calculado en la parte de fuerza, dirección de la fuerza, cantidad de fuerza, que yo lo debo saber. Yo debo saber qué cantidad de fuerza estoy colocando y cuando no lo debo hacer. Reabsorciones, vean, se ven muchas reabsorciones en la parte de... Hay un predisponente genético para las reabsorciones, es cierto, pero también hay un componente de fuerzas excesivas y de direcciones en esas fuerzas, con fuerzas excesivas que me pueden generar reabsorciones en pacientes, sobre todo con cierta predisposición. En aquellos pacientes con cierta predisposición esto es mucho más agresivo, en otros no es tanto, pero obviamente el manejo ortodóntico tiene que estar muy bien planeado y organizado para yo poder evitar en lo posible reabsorciones exageradas. Obviamente casi siempre la ortodoncia genera un poquito de reabsorción, muy pequeñita, más si son tratamientos de más de un año y medio, pero muy pequeñita no importa, pero ya puede ser agresivo y por eso hay que estar muy pendiente, tanto en diagnóstico como en tratamiento de ese tipo de problemas. Si ustedes son curiosos en esta diapositiva, por eso les digo la importancia de un bracket, pueden ver la diferencia de altura o de nivel que hay entre estos y estos. Esto es generado por una simple mala ubicación de los brackets o un error en el colocar los brackets, ¿sí? Obviamente, por eso decía, para que un diente, el aparato me lo ponga en buena posición, el secreto es que yo ponga en buena posición el bracket. El bracket debe ir en un sitio determinado, a una altura determinada, ¿sí? En un eje determinado, ¿sí? Y eso es lo que realmente genera que todos los dientes queden en el nivel que yo quiero, ¿sí? Por eso, no sé si les ha ocurrido de que, ay, que pusieron bracket y dos, mire, este diente está más largo. Ah, sí. Obviamente, cuando uno ve esos detalles de nivelación, es una mala ubicación de los brackets, básicamente, que suelve una parte importante. Hay que estar, digamos, muy atento y como les digo, a veces uno, colocando el bracket, tiene que después corregirlo. Puede ocurrir. Vean lo que puede ocasionarme un control de fuerza. Un control de fuerza puede generarme que yo pierda la tabla vestibular.
Ahora, obviamente, si yo tengo un paciente con un problema periodontal, tengo que estar muy atento a esto porque a veces puede generar eso y eso es parte del riesgo de hacer ortodoncias en pacientes con problemas periodontales. Pero obviamente, si no hay un buen manejo de fuerzas y de dirección en ortodoncia, yo puedo generar problemas graves, ¿sí? Como ese, como perder todo un hueso, ¿sí? Básicamente vestibular. Hay que tener y conocer básicamente ciertos procesos y protocolos que se deben o no se deben hacer para que nunca llegue uno a un resultado como este. Vean esto. Yo aquí les decía que les fascina la cadeneta. La cadeneta genera una fuerza que cuando incluso un bracket está mal colocado, ¿sí? Este diente se perdió por un tratamiento. ¿Y qué pasó? Que me devolví. Este diente lo perdimos. Vean. Y eso es por un mal manejo de fuerzas, ¿sí? Un uso de cadeneta o un paciente que se perdió y no volvió. Pero obviamente también llegar a un estadio así significa un paciente que nunca consultó, además, ¿no? Se juntan muchas cosas. Para llegar a un evento así, tiene que juntarse muchos problemas, pero entre ellos también, no solo problemas relacionados con el operador, ¿sí? Sino también problemas también ocasionados por el cuidado o el control del paciente. En conclusión, la ortodoncia es una rama muy bonita, pero la ortodoncia tiene ciertas características que generan que los profesionales en esta área, los ortodoncistas, pues obviamente nos preparamos muy bien para poder evitar todas estas cosas que les acabo de mostrar, ¿sí? Básicamente, la ortodoncia es para mí un mundo maravilloso, genera un impacto en el paciente, un cambio total, es una rama muy noble por eso, porque el paciente se siente feliz después y uno puede mostrar los cambios realmente, en la ortodoncia se ven los cambios, ¿sí? Y por ende requiere una gran preparación del profesional, un gran compromiso y responsabilidad además de tanto profesional como paciente. Bueno, espero que esta charla sobre ortodoncia haya generado, aclarado dudas, puntos, les haya gustado, haya podido dejar algún granito de arena, compartir en algo, ¿sí? Toda esta parte de lo que es el mundo maravilloso de la ortodoncia. Sí, profe, muchas gracias, de verdad que fue muy enriquecedora. Un tema que, como usted dice, es muy de moda y mucha gente lo utiliza es por moda solamente, lo de las cadenetas, lo de los alambres de colores. Incluso hay otras cosas que son moda y no se están dando cuenta que están arriesgando su salud oral, el cual no solamente son los dientes, sino implica mucho más. Y es lo que uno muestra, lo primero que muestra, porque uno pues no va a mostrar el corazón, no va a mostrar el hígado, no va a mostrar los riñones, sí. Uno los dientes, lo que le ven a uno son los dientes, y eso da mucho de qué hablar. Profe, tenemos una pregunta por acá, un participante, una pregunta excelente. ¿Qué sucede si no utilizo los retenedores posteriormente a tener brackets? ¿Necesariamente debo volver a usar ortodoncia? Bueno, digamos que la ortodoncia, si uno manejaba las fases de la ortodoncia, dirá que la ortodoncia tiene varias fases. Diagnóstico, alineación, nivelación, retracción, ajuste, acople, retención. La retención es una parte del tratamiento de la ortodoncia. Obviamente, hay que tener en cuenta siempre en esta parte de la movilidad de los dientes, es que los dientes siempre van a tener la posibilidad de moverse tanto en pacientes que hayan tenido ortodoncia como en aquellos que no hayan tenido ortodoncia. Obviamente, cuando se hace un tratamiento de ortodoncia se recomienda que se usen los retenedores, ¿sí? Y que se usen los retenedores dependiendo de los casos y del paciente un buen tiempo.
porque obviamente contamos con el hecho de que los dientes siempre se han de mover, no mucho, pero se han de mover. Entonces, entre más tiempo te haga con retenedores, sí. Ahora, también debo ser claro y honesto de que hay variabilidades, o sea, tampoco uno puede manejar una sola conducta para todo, porque, dando ejemplos, si los he vivido, pacientes que fueron a mi consultorio, les di sus retenedores, nunca se los pusieron, volvieron y no se les movió nada. Nada. Otros pacientes que les terminé la ortodoncia, utilizaban sus retenedores 2 meses, dejaron de utilizarlo 1 semana y se rotaron los dientes. O sea, hay factores individuales que no se pueden, digamos, concretar en cada paciente. Entonces, por eso no hace como una recomendación general. Debe usted hacer los retenedores la mayor cantidad de tiempo. Los retratamientos son normales en ortodoncia. Hay casos que realmente uno termina un caso, hace una fase retentiva, la fase retentiva a veces fracasa o no funciona bien por diferentes razones, por falta de uso, por no uso, en fin, requiere un retratamiento. Sí, eso ocurre a veces y debe estar contemplado siempre cuando uno hace una ortodoncia, y a quitar brackets y poner retenedores uno debe informar eso al paciente. Sí, hay esas posibilidades. Listo, profe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá en Facebook Live. Dicen, profe Camilo, excelente conferencia. Tengo 2 dudas. ¿De qué forma los ortodoncistas definen las magnitudes de las fuerzas aplicadas? ¿Y qué tan importante es para ustedes la relación de fuerza para el óptimo movimiento dental? No entendí lo último. Miguel, no te entendí lo último. Se te cortó. Sí, estoy. ¿Y qué tan importante es para ustedes la relación de momento de cupla fuerza para el óptimo? O sea, como que escribió mal la pregunta. Me imagino que tanto usted ahorita, y es algo que a mí, por ejemplo, usted colocó de que las personas no idóneas no deben colocar ortodoncia. Yo soy odontólogo, pero yo no soy ortodoncista y yo jamás me he atrevido a colocar un bracket, porque sé lo que eso implica. Sé que hay que estudiar 4 años más casi para saber colocar ese bracket que me va a hacer girar, me va a hacer mover ese órgano dental sin causarle ningún daño. Y lo que uno da en pregrado es muy poco para estar capacitado a colocar una ortodoncia completa. Entonces yo lo que le entiendo acá es que qué tanto es esa relación entre la cantidad de fuerza que se debe aplicar en cada órgano, porque usted dijo que cada órgano dental es distinto según el espacio donde está. Profe, tiene el micrófono apagado, profe. Para responder a la primera pregunta, existen calibradores en ortodoncia para uno medir la fuerza, se maneja por onzas. Sí, uno sabe la cantidad de fuerza que se debe o no se debe aplicar en ciertos movimientos. Sí, eso por un lado. También existe la parte, digamos, de manejo de protocolos y procesos. Yo sé que un nitinol 014 no me va a generar unas fuerzas exageradas y excesivas, y lo puedo manejar en ciertos movimientos, y sé qué tipo de arcos debo utilizar en cierto nivel de tratamiento, qué tipo de arco puedo utilizar que me sirve, que no me va a generar, qué tipo de diámetro voy a utilizar en este caso, qué tipo de 17x25 o 17x17. Los arcos vienen en tamaños, en grosores y en nitinol o en acero. Entonces yo ya más o menos yo sé para cada nivel qué tipo de arcos puedo yo utilizar sin que me genere inconvenientes, y si tengo alguna duda sobre la cantidad de fuerza, lo manejo básicamente a base de los calibradores que me aclaran la cantidad de fuerza que estoy empleando en cierto momento. Sí, por ese lado. En otro caso, los movimientos biomecánicos en ortodoncia siempre están generados obviamente por la misma aparatología del bracket y la manera como se mueve, o sea, como se mueve el bracket, el diente a través del arco en el cual el bracket se mueve un poco, luego el bracket lo obliga a enderezar la raíz, ¿sí? Luego se vuelve y se mueve, se forma todo esto que es momento cupla, como dice él, que es el manejo básicamente de esa relación de movimiento y acople y ajuste, en el cual obviamente yo estoy moviendo cuerpo,
corona, cuerpo y corona. La aparatología ortodóntica me genera la facilidad de mover tanto la raíz como la corona a base de torques, ¿sí? Y básicamente eso solo lo puede hacer la correctiva, eso no lo puede hacer ni la preventiva ni la interceptiva, ni tampoco las ortodoncias transparentes nos pueden generar esa facilidad. Sí, profe, también es importante lo que usted acaba de explicar, de que pues ahora todo es estético, con la cuestión de la ortodoncia transparente, la Invisalign que dice, o la lingual, y no es igual para todos los casos. Es importante lo que usted dice, un diagnóstico, un diagnóstico. Yo también, si no veo que piden una radiografía, ¿cómo es el diagnóstico? Es importantísimo hacer un buen diagnóstico para hacer un excelente plan de tratamiento, porque si no hago un buen diagnóstico, difícilmente voy a hacer un buen tratamiento. Bueno, los invito a los que están acá que firmen la asistencia ahí en el link. Voy a revisar si de pronto hay alguna otra pregunta por acá. Clary Castillo dice, felicitaciones, profe Chaparro. Y bueno, no hay tantas. Desafortunadamente, pues a veces mucha gente no se alcanza a conectar, problemas de conexión, de internet, de la luz. Profe, pero de todos modos queda grabado. Es excelente, excelente. Es un tema muy, muy puntual, muy... está a la vanguardia, a la moda, porque hay mucha gente que, como dice usted, y solamente no es el tratamiento de la ortodoncia, sino las carillas, los aclaramientos dentales, blancamientos dentales que se hacen por hacerlo. Entonces, profe, muchas gracias de verdad, de mi parte. Aprendí mucho, reforcé mucho el conocimiento que a veces a uno, pues cuando no está en esta área, le hace falta, y es bueno siempre aprender de alguien que sepa mucho más que uno, profe. Bueno, no, Miguel, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pero igual espero que haya podido compartir y aportar algo, ni más faltaba, con mucho gusto. Y obviamente, pues ya todos me conocen, saben cómo ubicarme y cualquier cosa, ni más faltaba, con mucho gusto estoy para servirles en lo que se pueda en su momento y se necesite. Muchas gracias por la invitación y me alegró mucho poder compartir con ustedes este mundo maravilloso de la ortodoncia, realmente. Bueno, muchas gracias, doctor Chaparro. Bueno, gracias. Estuve por ahí, José Alejandro, gracias. Doctor, estuvo excelente. Sí, señor, muy divertida la charla, muy puntual, como dijo acá el compañero. Definitivamente uno aclara muchas dudas que en ocasiones, pues... Que la da la experiencia. Esas dudas que la da la experiencia, que los libros no... Parece que se quedó sin audio, José. Bueno, ¿iba a decir algo, profe? Y es muy bueno, ya que de pronto uno despeja las dudas y pues puede de pronto responderle a los pacientes cuando lanzan una pregunta con la que uno de pronto está azul. Entonces en esta charla uno despejó bastantes dudas, muchos conceptos que uno refuerza estando en clínica, y ahora mismo uno lo refuerza con ese tipo de explicaciones que usted siempre da. Entonces, muy agradecido con eso, muchas gracias, y como usted siempre, excelente y puntual en sus explicaciones. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho, y nuevamente cualquier cosa, con mucho gusto. Con mucho gusto. Señor, muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, al doctor Camilo Chaparro, ortodoncista de la Clínica Odontológica de nuestra Universidad de Magdalena, docente catedrático, a todos los presentes aquí en la sala Zoom, a los asistentes en el Facebook Live. Muchas gracias a la Universidad de Magdalena, a la Vicerrectoría de Extensión y al programa de odontología por brindarnos estos espacios que son académicos, pero a la vez también muy enriquecedores para cualquier tipo de público, porque son cosas que vemos a diario. Gracias por participar, nos veremos en una próxima actividad. Que tengan muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hasta luego y gracias.